Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia. Con ustedes, Chesnel Calcaño. En la noche de hoy tenemos la presencia del magistrado Miguel Alejandro Báez, quien nos va a conversar sobre el tema del plazo de investigación en el proceso. Además, hablar un poco sobre los procedimientos de asunto complejo, también tocar temas como el hecho de a quién le toca discutir la permanencia o no de una medida de coerción ante una solicitud de prórroga de investigación. Así que no se lo pierdan, pero todo esto será luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Gracias por continuar en este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia, donde hemos estado ya por intermedio de más de 2 meses trayendo invitados o trasladándonos, ¿no?, a las distintas ciudades a los fines de que ustedes puedan tener conocimiento de los mismos temas que nos sugieren a través de las redes sociales o que de manera personal, donde nos ven, nos invitan a tocar. En el día de hoy, nosotros un tema que quizás mucha gente piensa que ha sido debatido en otras ocasiones, pero lo vamos a ver desde una vertiente distinta, no solo por el actor que tenemos acá, sino por el hecho de que mucha gente se confunde con respecto al plazo de investigación, al plazo de la medida de coerción, cómo se da el proceso para que se dé una extinción en el caso de que el Ministerio Público no haya colocado su acusación en tiempo oportuno, cuál es el proceso. Además, establecer un poco sobre los distintos plazos que existen y cuáles son las solicitudes que pueden hacer por los usuarios a propósito de un proceso penal. En el día de hoy nosotros tenemos una persona que no solo nos va a hablar desde la idea de juez, sino también, diría yo, de estudioso del derecho, porque es una persona que no solo se limita a ejecutar su accionar y a pensar desde la borla morada, sino que es un estudioso del derecho, a nosotros nos consta. Así que para nosotros es un placer tener aquí al magistrado Miguel Alejandro Báez, quien esta noche nos va a tratar el tema, como le decíamos en un momento, sobre los plazos de investigación. Entonces, Miguel Alejandro, primero que darte las gracias por aceptar esta invitación, y para nosotros es un placer que estés acá con nosotros y que puedes tocar este tema, que es un tema de actualidad, porque se mantiene todavía muy actual. Yo digo que tenemos un código que tiene muchísimo tiempo, pero que todavía en su contenido ha sido hasta difícil la aplicabilidad del mismo, o que los actores todos puedan estar conectados con el conocimiento del código, a pesar de que ha sido muy discutido. Entonces, lo primero que me gustaría a mí conversar es con respecto a los plazos en la resolución de medida de coerción. Esos plazos que se establecen, cómo diferenciarlos, establecer cuáles serían las distinciones que hay entre esos plazos y por qué pudieras tú entender que aquí en la República Dominicana, al igual que otros países, no se ha establecido que el juez pueda determinar el tiempo que necesita un fiscal para investigar un caso, que en otros lugares sí se puede jugar un poco con eso. Bien, buenas tardes ante todo. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Chester. Bien, me hacen una pregunta sumamente interesante y al mismo tiempo compleja, porque estamos hablando desde una esfera prenormativa y desde cierto margen de discrecionalidad para el tema del juez. Pero vamos a hablar de los plazos en primer orden. Comenzando con ese plazo primigenio de las famosas 48 horas, que a partir de la ejecución de un arresto, que es como originariamente se inicia la etapa para el conocimiento de la medida de coerción, es un plazo sumamente cerrado. Pero no tanto lo cerrado del plazo, sino que siempre hay una discusión, siempre está la discusión en que si el juez debe resolver la cuestión dentro de esas mismas 48 horas que sigan a la ejecución del arresto, o si tiene 48 horas adicionales para desarrollar lo que es el conocimiento de la medida de coerción. El código es un poco ambiguo. Las disposiciones del Código Procesal Penal son un tanto ambiguas en cuanto a esta posibilidad. Y lo que se estila ya por costumbre jurídica y por una interpretación totalmente válida de la normativa procesal penal es que el juez
luego que le presentan la solicitud, básicamente al borde de la conclusión de ese lapso de 48 horas, es que inicia a instruir lo que es la audiencia de medida de coerción. Partiendo de la simplicidad de la audiencia, se estima que en menos de 48 horas el juez, el tribunal, debería haber resuelto lo que es la determinación de la medida de coerción idónea para el caso que se le ha presentado. Pero esta situación no siempre se da. Primero por la necesidad que tenga uno u otro actor del proceso, una de las partes, de requerir un lapso de tiempo mayor para poder estar preparado para asistir en sus medios de defensa a la persona sindicada de haber cometido un hecho penalmente relevante. Y en el ejercicio de la tutela de los derechos, el juez tiene que ser lo suficientemente prudente para saber y determinar qué lapso de tiempo, en adición a ya las 48 horas vencidas ejecutadas por el Ministerio Público, son necesarias para que la otra parte esté en igualdad de condiciones. Por un lado, podríamos hablar de las mismas 48 horas con las que contó el Ministerio Público para llevar a cabo el inicio de la presentación de la solicitud de medida de coerción. Pero por otro lado, podríamos estar hablando, dependiendo del caso de que se trate, de un tiempo mayor. Porque en muchas ocasiones el Ministerio Público ha contado con meses de preparación para poder llevar a cabo tanto la solicitud de la orden de arresto como su ejecución. Y en un plazo de 48 horas se podría entender que es insuficiente para que la parte tome conocimiento de la cuestión penal que se le está endilgando a una persona y al mismo tiempo para que se prepare para defenderse en lo que concierne a la etapa inicial. Pero aún así, la cuestión queda resuelta con la discrecionalidad del juez para determinar qué lapso de tiempo va a ser prudentemente necesario para que esa parte pueda satisfacer las garantías que constitucionalmente se le reconocen a su cliente, específicamente lo que tiene que ver con el derecho de defensa. A mí me gustaría en ese ámbito, lo que tú tocas, y tú decías, tomar en cuenta lo que se va a tocar ahí. Y me llama la atención mucho eso, que usted habla de la discrecionalidad en el tiempo, pero siempre tomando en cuenta lo que se supone que se va a discutir. Y sabemos que la misma 1731, y si hacemos un análisis de 227, pudiéramos nosotros establecer cuál es el ámbito de discusión de la medida de coerción. Que a veces escuchamos algunos estudiosos que dicen, no, ahí no se discute hecho, no se discute calificación jurídica, no se discute vinculación propiamente con el hecho, sino solo hablar de peligro de fuga. Como que todo se ha circunscrito a eso últimamente. Entonces me llama a mí mucho la atención eso, de cuál es el ámbito real de discusión en la medida de coerción. Y qué tan excepcional es el artículo 10 de la resolución 1731 con respecto a la escucha de testigos para probar, dice, violación al debido proceso. Pudiéramos nosotros establecer pues, una amalgama de derechos violados que pudiera establecerse de ahí, que eso ha ido quedando en desuso. Entonces, desde el punto de vista de la discrecionalidad, ¿cuáles son los parámetros ahí a estudiar? Bien, vamos a ver. Mira, el periculum in mora, como podríamos denominar en latín el peligro de fuga, ha sido como la cuestión a la cual se ha querido circunscribir la discusión en una medida de coerción. Esto es un error. Es un error porque se estila que desde la misma medida de coerción existan circunstancias que impliquen la no necesidad de su imposición, ni siquiera en razón de que la persona tenga o no vínculos con el proceso penal al que se le quiere sujetar. Esto lo digo porque el artículo 227 como parámetro fundamental de admisibilidad de una solicitud de medida de coerción circunscribe tres aspectos fundamentales. Aparte del peligro de fuga, está la necesidad de que la infracción por la cual se le señala al imputado esté sancionada con pena privativa de libertad. Pero al mismo tiempo, como peldaño fundamentalísimo, está lo que tiene que ver con la vinculación probable de manera razonable del Ministerio Público, sus elementos y su teoría probatoria, sus elementos de prueba y su teoría probatoria y el imputado. Si el Ministerio Público no puede demostrar, y se utiliza como concepto tal vez vulgar, la cintila probatoria, no puede utilizar esa cintila para poder vincular a ese ciudadano con esa infracción que se le está atribuyendo de manera muy razonable, entonces automáticamente tenemos una circunstancia que no permite la imposición de una medida de coerción. Es evidente que hacer este señalamiento no puede ser tan ligero,
porque podría dejarnos con la puerta abierta de una discusión tan amplia que podríamos estar tocando siempre aspectos de fondo. Y para eso está entonces el ejercicio de la policía de la audiencia por parte del juez. Mira, Alejandro, entonces, y discúlpame, pero de lo que tú mismo vas diciendo me van subiendo algunas cuestionantes. Adelante. Entonces, muy bien tú decías, puede ser que una persona tenga probable o de manera razonable que ese asunto de la razonabilidad de la vinculación se ha entendido como que no es necesario con un gran peso probatorio. También hay personas que, vamos a decir, alumbran una idea en ese sentido. No, es que ahí de manera razonable es como que a mí me parezca lógico que pueda ser la vinculatoriedad. Y realmente si nos vamos al 74.4, que habla de que a la hora de limitar los derechos tenemos que ver lo que es la razonabilidad y la proporcionalidad, y vemos los criterios de razonabilidad que el mismo Tribunal Constitucional ha establecido, pues tú ves decir, bueno, la razonabilidad no es que tú te lo imagines, es que pueda ser palpable y que tú lo puedas colocar en una decisión. Pero me sube la pregunta, entonces, ante el hecho de que tú no impongas medidas de coerción, ¿cuál es el plazo entonces de investigación en ese caso? Que tú prescindas de colocar medidas de coerción, ¿cuál sería el plazo en ese caso? Interesante, porque ya no vamos a salir entonces del aspecto concreto de lo que va a implicar la imposición de una medida de coerción. Digamos que no vamos a salir de lo básico. Lo básico son los famosos 3 meses cuando se imponen las 2 medidas de coerción más privativas de libertad que contiene el código, y los 6 meses que contempla el Código Procesal Penal para la investigación en los demás casos. De las demás 14 medidas de coerción que tiene el Código, que vamos a ver si existe un espacio para tocar esto aquí. Cuando no se impone medida de coerción, digamos que algunos jueces, por una construcción muy pretoriana, han establecido que se va a imponer ese plazo de 6 meses que se le atribuye a la investigación cuando no se ha impuesto medida de coerción, cuando se ha impuesto una medida de coerción no privativa de libertad, corrijo. Sin embargo, lo más sensato, lo más judicialmente fundamentable es el hecho de que no tiene un plazo el Ministerio Público para concluir la investigación. Pero entonces esto deja de lado otra cuestión sumamente irritante, y son las garantías procesales que involucran a todos los actores de ese mismo proceso. Y de hecho, el acceso a una justicia pronta y oportuna también va a quedar de lado si se alberga la posibilidad de que el Ministerio Público cuente con un plazo sin fin. Sin embargo, me quedo con la tesis de que pretorianamente se ha hecho una construcción tomando de aquí del código, tomando de aquí y partiendo del mismo hecho de que la citación es una medida de coerción, el arresto también. El hecho de que el imputado haya sido arrestado y por alguna razón, ya sea por violación de derechos fundamentales, que vamos a llegar ahí, no se admitió la imposición de una o cualquiera de las medidas de coerción contempladas en el Código Procesal Penal, indica que de alguna manera ya él está advertido de la existencia de esa investigación, y la sujeción al menos por 48 horas de ese imputado al arresto implica que en algún momento se inició una medida de coerción, o se ejecutó una medida de coerción sobre él, y esto de alguna manera deja la posibilidad de que se pueda fundamentar el plazo de 6 meses para esa investigación. Insisto, no es pacífica la discusión. Entiendo que la discusión se va a centrar en la conveniencia de un actor o de otro. El Ministerio Público podría argumentar la no existencia de plazo ante la no existencia de una imposición de medida de coerción. Un defensor podría, para poder respetar el numeral 1 del artículo 69 de la Constitución, ese derecho que tiene su patrocinado una justicia pronta y oportuna, venga de donde venga, y partiendo de que no solamente la actividad jurisdiccional está sujeta a la aplicación de las garantías del debido proceso, sino que en todas las esferas sociales y judiciales igualmente se van a aplicar esas mismas garantías. Entonces, que esté sujeto el Ministerio Público a ese plazo de 6 meses. Y entiendo que se puede fundamentar una cosa u otra. Va a depender siempre del cristal de donde se esté mirando el proceso en ese momento. No, yo creo que es lo más prudente, porque si nos vamos partiendo de la misma situación con la orden de arresto, pudiéramos establecer que el plazo sería de 4 años, que sería como plazo que termine el proceso. Pero imagínate tú tener a una víctima y a un imputado en la incertidumbre de un plazo de 4 años. Es decir, tú duras 4 años y tú sabes qué va a pasar. Y imagínate que ese actor se olvida de ese proceso. Entonces, cuando tú llegas a un juez, el juez te va a decir, bueno, pero el juez de la medida de coerción no te estableció un plazo.
Y ahí viene la pregunta, ¿es obligatorio que el juez de la medida de coerción establezca ese plazo en la resolución? ¿Y qué pasaría si ese juez no establece plazo? ¿Abriría eso la posibilidad de apelar esa resolución para que la Corte establezca un plazo? ¿O cuál sería la consecuencia jurídica? Te voy a decir a ciencia cierta que no hay ninguna consecuencia jurídica, porque se supone que los derechos están reconocidos en la norma. El juez no tiene la obligación de hacer constar los derechos con que cuentan las partes en sus decisiones. Es evidente que el juez no solamente se hace garante de decidir, sino de hacer ejecutable lo decidido. Sin embargo, el establecimiento de un plazo u otro no es necesariamente obligación del juez. Y para eso me voy a remitir a lo que te establece el artículo 228, creo que en su segundo parrafito, donde te establece que el juez no puede, bajo ningún concepto, excepto consenso entre las partes, reducir el plazo de la investigación. Lo que significa que está presupuesto el plazo. Se presupone que el plazo va a ser este o aquel, dependiendo del tipo de procedimiento que se esté llevando. Ya sabemos que la situación ante el caso complejo es otra, ante la declaratoria de... Pero entonces, ante eso, ¿quién debe motivar? Entonces son las partes que deben motivar la reducción del plazo de investigación para que luego en un asunto, si en este caso de, vamos a decir, de discusión de las partes, como el juez debe, la discusión que el juez debe llevar es sobre la base de lo que se discutió esas dos personas, justicia arrogada, el principio de justicia arrogada. Entonces, solo si las dos partes lo piden, lo motivan eso, entonces que el juez se tiene que apoderar para poder reducir el plazo de investigación. Definitivamente, es un asunto consensual. El juez no tiene ni un ápice de discrecionalidad para apoderarse de oficio sobre esa discusión o sobre la no discusión del plazo. Es más, entiendo que sería una violación al debido proceso el hecho de que el juez le reduzca el plazo al Ministerio Público para llevar a cabo su investigación, siquiera basado en la idea de que se trata de un caso tal vez sumamente sencillo o un caso cuyo nivel de lesividad no es lo suficientemente significativo. Hacer eso estaría desnaturalizando el proceso y colocándose fuera del espectro del ejercicio de la judicatura. Excelente, excelente. Me llama mucho la atención con respecto a los plazos, y te decía al inicio del hecho de que en otros países hay una posibilidad de que el juez pueda delimitar un poco los plazos. ¿Qué te parece a ti con respecto al tiempo para investigar? Me gustó algo que tú decías también, que decía, yo tengo que ponderar a la hora de darle un tiempo para estudio, quizás el momento que le ha tomado al órgano investigador para estructurar esa investigación. Entonces, ¿cómo tú pudieras ponderar esa parte? ¿Entiendes tú que el plazo que se da, por ejemplo, ante una medida privativa de libertad de 3 meses es suficiente? Ya, ahorita vamos a hablar un poco de ya los plazos extremos que se establecen hasta los procedimientos especiales. ¿O entiendes tú que pudiera darse esa prerrogativa al juez de que valorara sobre la base del proceso como tal, decir, bueno, Ministerio Público, a mí la realidad social me lleva a establecer de que en un caso donde tú tienes la certificación del INASIF, como es el caso de la ley 5088, donde tú tienes las actas, tú puedes acusar mañana? Es decir, ¿entiendes tú que debe darse esa prerrogativa al juez o sería muy discrecional otorgarse? Definitivamente sería muy discrecional para iniciar en cuanto a mi respuesta. Pero esto no es por las ramas que te voy a dar esa respuesta, sino porque el principio de seguridad jurídica tiene como implicación fundamental que la misma solución que se le dio a un caso en condiciones similares debe darse a otro. Esa es la configuración primigenia de lo que podríamos considerar como seguridad jurídica. Entonces, esto trae como consecuencia que otorgarle esa facultad discrecional al juez de determinar el tiempo de investigación que va a requerir un caso y otro puede llevarlo primero a apartarse del principio de seguridad jurídica y por otro lado a cometer hierros judiciales. ¿Por qué? Porque es el investigador el único que puede saber qué tanto tiempo necesita para llevar a cabo una investigación. Pero me voy más lejos, es que cada investigación tiene sus propias particularidades. Un mismo caso, vamos a ponerte un golpe y heridas con la misma magnitud de heridas y heridas que se produjeron en las mismas circunstancias y el mismo día, puede conllevar una investigación diferente uno de otro en razón de las particularidades que correspondan primero a las personas involucradas y luego al tipo de herida, aunque se curen en el mismo periodo,
el tipo de herida y la forma en que se atendió a cada víctima puede conllevar una investigación totalmente diferente. Y a partir de ahí comienza la posibilidad de que si discrecionalmente el juez elige el plazo de investigación, le otorga a los dos casos el mismo tiempo y automáticamente entonces se afecte uno de los dos casos porque necesitaba más tiempo para llevar a cabo una investigación supletoria. Pero me voy más lejos. En uno de los dos casos en que las heridas curaban en 10 días, pudo haber habido una intención previa, una premeditación, y las otras heridas que se le produjeron a la otra víctima del otro proceso hayan sido meramente circunstanciales o lo que podríamos llamar en teoría del delito o por dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado. Que no haya sido tal vez la intención inicial o principal o de dolo intencional de la persona que las cometió. Entonces, ante ese fenómeno, y retomando otra vez la línea principal de la pregunta, es muy difícil, es delicado que en la configuración actual de nuestro derecho penal especial se pueda conferir al juez la posibilidad de decidir el tiempo de la investigación. La única posibilidad que albergo para esto vendría dada con un nuevo código penal, el cual, digamos que establezca una estructuración tripartita diferente de la tipología penal. Es decir, que esos delitos leves, graves y más graves, o menos graves y graves, le confiere al juez una apertura temporal específica ante cada tipología de infracción. Y es decir, que ante los tipos penales leves le reconozca un margen de 1 mes a 2 meses de investigación, en los delitos graves otro margen, y así sucesivamente los delitos más graves. Y que entonces el juez pueda navegar en estos plazos en razón de las circunstancias específicas. Sí, pero entonces protegería el principio de seguridad jurídica, porque de alguna manera los plazos estarían establecidos. Eso es un elemento muy interesante. Y esperamos que, bueno, hay un tema de discusión con respecto a ese código. Ahora vemos algunas situaciones que esperamos que pronto, que siempre lo decimos, es un código que de nuevo ya no va a tener nada, porque ya su tiempo que se ha reciclado será nuevo para nosotros, una nueva legislación, pero a la luz de la realidad ya global de los delitos, lo que se está discutiendo ya en teoría del delito, que nosotros, si nos vamos a Argentina, que ya están bastante avanzados en teoría del delito, ya han visto otra realidad que ni siquiera los alemanes lo han visto. Entonces también yo creo que es un tema de esa, vamos a decir, esa petrificación. ¿Entiende que puede haber un desfase previo? Exacto. No, ya hay muchos doctrinarios que lo dicen en la República Dominicana, que hay imagínate, ese proyecto que tenga algunos cambios, pero eso lo prepararon en el año 2000, cuando se creó la Comisión de Reforma para la Justicia Dominicana. Mira, Alejandro, de verdad me gusta mucho conversar contigo porque aprendo muchísimo. Y yo me gustaría mucho hablar un poco, como estaba hablando del plazo de coerción, plazo de investigación, el tema de las revisiones obligatorias. ¿Qué ámbito de discusión tiene la revisión obligatoria? Y tú dirás, pero va, que cuando vamos a hablar del plazo de investigación, ahí vamos a hablar del plazo de investigación. Me gustaría que tú me hablaras. La intimación debe hacerse en ese espacio. Debe el juez esperar que una de las partes la promueva. Basta con el juez intimar al Ministerio Público que está ahí por el principio de indivisibilidad del Ministerio Público. Se supone que se le está comunicando a su superior, porque la persona que está ahí tiene un deber de comunicación de sus actuaciones con su superior. Entonces, basta esa notificación, o aunque el juez le intime ahí en el tribunal, el plazo empieza a correr cuando se notifique la resolución. Me gustaría que tú me hables un poco de ese ámbito, pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Gracias por mantener la sintonía en su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Como ustedes saben, antes del corte comercial, pues estábamos conversando y seguimos conversando con el magistrado Miguel Alejandro Páez, una persona que goza, ¿no?, del respeto de muchos abogados por la impronta que va dejando en su proceso, ¿no?, de juzgamiento, y que nosotros siempre lo hemos de alguna manera reconocido. Y qué bueno que el dinamismo de la judicatura, como yo siempre he dicho, tener
tener mucha edad no es señal de experiencia, pero tampoco tener poca edad es señal de desconocimiento y que se le dé la oportunidad también a los jóvenes de demostrar que ellos pueden hacer la diferencia y que bueno desde ese poder del Estado que pueda de alguna manera servir. Mira, Alejandro, hablamos del ámbito de discusión de la revisión obligatoria o de la revisión a petición de parte con respecto a la intimación propiamente dicha, a la oficiosidad que tiene el juez, si ese es el ámbito o como hemos escuchado muchos decir no estamos citados para discutir ese tema, hay que hacer una solicitud. ¿Cuál es tu opinión particular con respecto a ese tema? Muy bien. Lo que tiene que ver con el campo de discusión, el ámbito de discusión de la revisión de medida de coerción, yo creo que es simple. Lo podemos resumir en revisar literalmente los motivos en los cuales el juez fundamentó la decisión que impone una u otra medida de coerción. De manera específica, como te referiste a la revisión obligatoria, tenemos que hablar obviamente de la prisión preventiva como medida de coerción. Y por consiguiente, el ámbito que se va a discutir son los motivos que utilizó el juez para poder fundamentar la necesidad de la imposición de esa medida de coerción por ante las demás. Esto por demás implica que esos motivos pueden estar anclados a los hechos, anclados a la investigación o anclados a la inexistencia de vínculos sociofamiliares y económicos por parte del imputado. En ese orden, la primera persona en tomar la palabra es el imputado y su defensor, quienes tendrán que explicar en qué dimensión los motivos que dieron lugar a la imposición de la medida de coerción han cambiado. Y esto lo puede hacer a través de una fundamentación de la teoría probatoria del Ministerio Público que ha sufrido cambios durante el desarrollo de la etapa preparatoria. Es decir, que el Ministerio Público contaba tal vez con el testimonio que se iba a producir tal vez de manera anticipada y que ese testimonio arrojó resultados totalmente distintos a los que el Ministerio Público pretendía. Esto es un presupuesto que reduce sustancialmente la necesidad, por así decirlo, de la prisión preventiva, aunque no se crea, aunque se entienda que esa sería una discusión de fondo. Pero el hecho de que una de las partes establezca que con motivo de la autorización de una prueba preconstituida, como lo sería el anticipo, el testigo no pudo satisfacer la pretensión probatoria por la cual se autorizó ese anticipo, esa producción anticipada de esa prueba, eso puede automáticamente ser consustancial con la verificación de cambios en las circunstancias que dieron. Pero eso está interesante, ¿no? Pero eso es un motivo hasta de cese de la medida de coerción. Porque de alguna manera si tú como juez no escuchaste un testimonio y Juan estaba propuesto para probar algo y luego fue escuchado en cámaras Excel y no pudo verificar eso, entonces de alguna manera cambió vamos a decir, los elementos que propusieron o que llevaron a que tú impongas una medida de coerción. Pero entonces en una revisión obligatoria, ¿entiendes tú que yo pudiera como defensa decir, magistrado, pero en una vista que tuvimos, donde esa prueba se reprodujo, no se pudo señalar, no pudo identificar, no pudo satisfacer, como tú decías, las pretensiones que el Ministerio Público pretendía? Entonces, pudiera en ese sentido hacerse una verificación ahí sobre la base del 227.1, porque volvemos y caemos a lo mismo. La mayoría de personas, y me refiero a los tres actores que pueden confluir en una audiencia, entienden que solo vamos a hablar del peligro de fuga y no así de la vinculación con los hechos, porque ya eso no se juzga. Efectivamente, Chesnel, es que yo entiendo que la costumbre jurídica ha hecho que muchos de los actores olviden las facultades que les confiere el Código Procesal Penal. ¿En qué sentido lo digo? Es que ese artículo 230 que te habla de la producción de pruebas durante la etapa inicial, eso es algo que tiene que llevarse a toda su extensión. Y olvidamos tocar un aspecto fundamentalísimo hace un rato, una pregunta que me hiciste en cuanto al artículo 10 de la resolución 1731. Lo voy a dejar en un margen que vamos a tocar adelante. Y también a la vez te voy a combinar, porque me mencionas el tema de la cámara GESEL. Aquí en Santiago se aborda ya la cuestión de los anticipos de prueba de personas vulnerables en lo que se conoce como el centro de entrevistas, y yo entiendo que deberíamos tener una discusión específica sobre ese tema, sobre la descontextualización de lo que es el anticipo de prueba en razón de la creación del centro de entrevistas en Santiago. Especialmente digo esto porque
Cuando me refería a la producción anticipada de una prueba o la preconstitución de la prueba testimonial por autorización del anticipo, yo inclusive me estoy refiriendo a la fórmula básica y normal de producción de esa preconstitución probatoria, que es ante un juzgado de instrucción, y producirse el interrogatorio en las condiciones previstas para la producción de este tipo de prueba. Es decir, pregunta por pregunta de cada uno de los litigantes y no por el Poder Judicial o el juez. Entonces, ante ese fenómeno, ese testimonio se va a... el soporte de ese testimonio va a ser por escrito, esencialmente, exceptuando aquellos casos en los que se produce en el centro de entrevista esa prueba preconstituida y se almacena en un disco compacto. En ambos casos no está vedada su producción durante el conocimiento de una revisión de medida de coerción. Las partes pueden aportar como uno de los elementos de justificación de la variación de las circunstancias, ya sea el escrito, la transcripción del testimonio o el disco compacto, para que se verifique esa circunstancia específica a la que se refiere el proponente sin desnaturalizar el espectro de discusión de la revisión de medida de coerción. Para referirme a lo que tiene que ver con la intimación, el artículo 150 del Código Procesal Penal es muy claro cuando le confiere al juez de manera oficiosa la posibilidad de realizar la intimación. Yo creo que eso cerraría en la discusión que acabas de plantear. ¿Por qué? No solamente con la posibilidad de que el querellante, que aunque no lo dice de manera expresa, pero lo puede hacer, pero el imputado y su defensor igualmente pueden requerir que sea intimado el Ministerio Público para que presente acto conclusivo dentro del término establecido en esa disposición normativa. Y esto no viene más que a respetar lo que tiene que ver con el acceso a una justicia pronta y oportuna. La oportunidad de la justicia tiene que ser no solo tutelada por las partes que intentan requerir una tutela judicial, sino que también el juez debe velar por la aplicación de esas garantías, siempre y cuando la normativa procesal le confiera un campo de acción oficioso en el aspecto específico, lo cual sucede en las disposiciones del artículo 150 del Código Procesal Penal que ya mencionábamos, donde se le reconoce al juez la posibilidad de oficiosamente intimar al Ministerio Público. La otra dimensión de la pregunta, en la cual establecía que si era suficiente con que en la audiencia el juez pronunciara la intimación, sino que se necesita la notificación a la Procuraduría General de la República en manos de su titular o a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial donde se produce la intimación en manos de su titular también. Y obviamente no es posible desprenderse de esta formalidad. ¿Por qué razón? El Código Procesal Penal configuró esta figura como una especie de freno y contrapeso a la labor individual del Ministerio Público. Cuando digo la labor individual me refiero a la de cada uno de sus miembros, quienes podrían en algún momento querer apartarse tal vez del lineamiento procesalmente previsto y no informar al superior inmediato de la intimación, o posiblemente tal vez retrasar el cumplimiento de su obligación con miras a permitir que se apliquen las sanciones procesales que se desprenden del vencimiento del plazo de la investigación y de la posterior intimación que son 15 días. Entonces, por esa razón es que se requiere que se notifique al Procurador o Procuradora General de la República o al Procurador o Procuradora Fiscal del Distrito Judicial correspondiente del acta de audiencia o la resolución que genera la intimación. Preguntabas que si se puede hacer concomitantemente en la audiencia de revisión o si se debe hacer una instancia o una acción individual. Yo entiendo que ambas posibilidades están abiertas. La primera está abierta para los litigantes a petición de parte y la segunda está abierta para ambos, tanto para el juez que quiere tutelar las garantías del proceso como para las partes que ubican el escenario que involucra la medida de coerción de ese proceso, la revisión de su medida de coerción, para producir obviamente una tutela judicial en cuanto al plazo de la investigación que ya ha prescrito. Mira, Alejandro, un tema que a mí me gustaría antes de cerrar este bloque, porque esto es un tema que se ve cortito, pero cuando uno empieza a colocarle las raíces que tiene, pues nos damos cuenta de que realmente es complejo. Y además todo el derecho, a la hora de uno discutirlo con una persona que puede ver las cosas desde el punto de vista de los principios del derecho, siempre resulta complejo.
Me llama mucho la atención y me gustaría que dentro del marco de quizá la brevedad de este bloque pudiéramos tocar lo que es el 369 a la luz de lo siguiente. Tú decías, y lo voy a recuperar al inicio de este programa, yo voy a ver, para darle el tiempo a la defensa, el tiempo que ha tenido el Ministerio Público para investigar su caso. ¿Cómo tú ves, haciéndolo desde el punto de ponderar derechos, porque aquí lo que tiene que ver con los plazos simplemente tiene que ver con tutela judicial efectiva, tiene que ver con plazos razonables y el hecho de la seguridad jurídica conectándolo con lo normativo? Que tú tengas un año investigando algo y que cuando llegue la medida de coerción tú me estés pidiendo a mí que yo te dé 8 meses para investigar ese caso, porque me estás pidiendo que lo declare completo. Simplemente porque hay pluralidad de agentes, pluralidad de hechos, y tú entiendes que porque hay mucha gente y hay muchos hechos, o muchas personas y muchos hechos, ya tenemos que declararlo completo. Entonces entiendes tú que se está prostituyendo un poco esa instituta, y lo vamos a conectar con el hecho de la prórroga. Es obligatorio, ¿a quién es que se le impone probar que hay que mantener la prisión preventiva ante la solicitud de prórroga? Bien, ahí hay dos preguntas en una. Vamos a ver, voy a comenzar por lo que tiene que ver con la declaratoria de caso complejo y la prostitución de la figura jurídica, como planteas. Cuando me refiero a prostitución es relajamiento, ¿no? Porque eso me acuerda a una amiga, a mi gran profesora, que no la voy a mencionar porque nadie pensaría que ella fue la que me instituyó ese concepto en mi mente a referirse a algunas institutas jurídicas. Mira, el uso desmedido, posiblemente desmedido, de la solicitud de declaratoria de caso complejo o de tramitación compleja de un proceso viene encaminado por circunstancias muy particulares. No todos los casos tienen estas circunstancias. Yo entiendo de manera muy particular que, independientemente de que se configuren algunos de los elementos que inciden en la necesidad de tramitar de manera compleja un proceso, que no es necesario que el juez lo tenga que acoger. Es difícil poder establecer en el momento en que haya iniciado una investigación si no se versa esa investigación sobre solicitudes administrativas de diligencias de investigación. Esas autorizaciones pueden marcar un punto de inicio de una investigación y puede, por ejemplo, cualquiera de los actores saber qué tiempo lleva el Ministerio Público investigando. En otros casos no tanto. En otros casos puede haber existido una investigación previa y no haber documentación de ella, sino hasta que el Ministerio Público sintió la necesidad de llevar a cabo alguna diligencia o actividad de investigación, ya sea que implicara una autorización judicial o, por el contrario, una actividad totalmente discrecional permitida por la normativa procesal penal. Y esto tal vez marcara el inicio de una investigación tal vez no tan tardada, no tan dilatada, pero que te indique que hay un proceso complejo. Yo entiendo que los casos de criminalidad organizada, que obviamente aquí se han manejado en algunos casos con mucha ligereza en el país. El concepto de lo que es criminalidad organizada, claro, propiamente dicho. Se ha manejado con mucha ligereza y a veces se vincula el concepto a la existencia de múltiples hechos o múltiples actores. Es una situación que debe dejar de verse de manera tan alegre y debe reglamentarse. La doctrina se ha referido ventajosamente en múltiples escritos. Vamos a encontrar el desarrollo de la figura de la criminalidad organizada. Incluso tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional colombiano y mexicano, específicamente entre el colombiano y el mexicano, donde ellos han explicado la estructuración del concepto de criminalidad organizada, incluso estableciendo que una persona como autor principal, auxiliándose de múltiples cómplices que no comparten su dolo intencional de primer grado, puede estar cometiendo criminalidad organizada. Lo que significa que no vamos necesariamente a estipular que este concepto tenga que ver con múltiples actores, múltiples imputados, múltiples sospechosos. No, que no tiene que ver con que Juan, Pedro y Alex se fueron al barrio y se conocieron, un día iban a comer helado y dijeron vamos a atracar hoy 20 bancas, sino que tiene que ver, si lo vamos de las estructuras de poder también,
que cuando tú creas una organización, independientemente tú des una orden o no, ya la organización tiene un parámetro de ejecución. Y por eso pudiéramos hablar nosotros de autoría mediata en esos casos, ¿no? Bueno, autoría mediata ahí sería otro aspecto, porque posiblemente ese autor al que yo me refiero en el ejemplo tenga que haber ejecutado algún verbo típico de la infracción penal de propia mano, para poder atribuirle el dolo intencional de primer grado a su dominio funcional. Y posiblemente se auxilió de un funcionario a quien o un servidor puede ser, a quien percibió algún tipo de beneficio. Iba a recibir como beneficio una vaca lechera, por ejemplo, una vaca suiza. Pero no sabía que con esa acción que iba a ejecutar y le iba a permitir a Pedro, se iba a conseguir el transporte de múltiples fusiles de contrabando. Pero posiblemente él solamente facilitó el vehículo. Juanito le facilitó el combustible, pero Juanito no sabía que ese combustible era para eso. Él sabía que era para llevar a cabo una actividad ilícita, nosotros no compartía el beneficio. Nosotros vamos a ver todos esos elementos en ese nuevo código penal que, como decíamos al inicio, no era tan nuevo, y vamos a ver quizá hasta de lo que tiene que ver con los utensilios, lo que tiene que ver también con el hecho de que tú formes parte de una estructura, pero que la función que tú realizas sea realmente necesaria. Y vamos a hablar un poco exacto de algunos elementos que quizás, vamos a decir, como el hecho de que un cuchillo que yo te dé en la calle, donde estamos todos en libertad, no es lo mismo un cuchillo que yo te proporcione dentro de una penitenciaría. Son muchos temas. Yo espero que por eso por lo menos se dé la discusión de la estructuración del código. Sabe que yo siempre me molestaba mucho ver en televisión cuando le ponían la musiquita a las personas cuando ya estaba terminando el tiempo. Pero yo creo que antes de que nos pongan a nosotros esa musiquita, que no nos olvidemos brevemente, aunque sea en un minuto, que tú me hables de a quién se le obliga en la solicitud de prórroga estructurar la argumentación en que debe mantenerse la medida de coerción o variarse. ¿A quién se le impone esa discusión? Mira, voy a tratar de tocar dos puntos que se me quedan en ese minuto. Este punto de la prórroga de la investigación y sus implicaciones en cuanto a la prisión preventiva, y voy a tratar de tocar la producción del testimonio durante la etapa de medida de coerción basado en lo que establece el artículo 10 de la resolución 1731. Como primer punto, yo creo que no habría discusión para establecer que es al Ministerio Público a quien se le impone la obligación de demostrar la necesidad de mantenimiento de la prisión preventiva cuando ha solicitado la prórroga de la investigación. Y esta demostración no puede quedar circunscrita al mero argumento de que se necesita que el imputado esté en prisión para poder llevar a cabo la diligencia de investigación. En principio no un cese ahí, en principio es un cese que va ahí. No, claro que no. Esta es la parte más interesante de esto, y yo creo que un programa completo no daría para desarrollar este aspecto. El código en su artículo 228 establece que es la suspensión de la prisión preventiva. Es posible que esta figura casi no se haya aplicado, posiblemente en Santiago, más que en cualquier otra jurisdicción. No lo he visto en otras, no significa que no se aplique, o que no lo apliquen de esa manera a nivel terminológico. Pero la nomenclatura estricta es suspensión de la prisión preventiva, y por oposición al cese, a la variación de la medida de coerción o a la renovación de la misma medida de coerción, la suspensión yo creo que es el hilo de tela de araña que puede sostener una medida de coerción o una libertad pura y simple, como no me gusta utilizar el concepto, y la misma prisión preventiva. Es ese hilo de tela de araña porque está suspendida, lo que significa que no se puede cesar cuando transcurran los 12 meses, pero puede volver a retomarse en el justo momento en que cualquier circunstancia la haga necesaria. No que hayan variado las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, ojo con esto, sino cuando se vuelva a ser necesaria la prisión preventiva, se elimina la suspensión sin mayores trámites. No establece la normativa procesal un trámite específico. Hay que dejar eso claro. Eso significa que esto va a ser una construcción jurisprudencial constante cada vez que se lleve a cabo una suspensión de la prisión preventiva con motivo de la autorización de la prórroga del plazo de investigación, que por demás está decir que no procede tampoco de oficio. No se le reconoce ese papel oficioso al juez para que pueda, después de haber decidido sobre la prórroga, decidir sobre la prisión preventiva.
tienen las partes inmediatamente se otorgue o no la prórroga o concomitantemente como conclusiones subsidiarias solicitar que el juez se aboque a la suspensión de la prisión preventiva. A suspender, no a variar. A suspender. Mira, Alejandro, yo creo que terminando este programa hemos nosotros quedado con un tema. Yo creo que vamos a traer un día de esto a Miguel Díaz. Miguel iba a estar con nosotros, que algunos temas se le hizo un poquito complicado, pero ese tema me interesaría mucho que nosotros lo tocáramos, porque te puedo decir que he escuchado pocas personas argumentando en ese sentido, ese concepto nuevo de suspensión de la medida, sino de variación y de cese, suspender. Y ahí vamos nosotros a tener que ver desde el punto de vista gramatical qué es suspender en el tiempo algo, viendo desde el punto de vista también de qué cesar, y también algo que hemos discutido mucho, que es lo que tiene que ver con lo que pasa con el archivo también, cuando se da el archivo provisional, qué es lo que pasa con la medida cuando se da el archivo definitivo también. Pero como siempre en televisión el tiempo apremia. Para nosotros ha sido un placer que tú estés por acá, que tú nos visites, y muy pronto estaremos haciendo una segunda parte de este programa, porque ese tema me interesa muchísimo que nuestros amigos televidentes lo puedan conocer. Así que muchísimas gracias, pasen todos muy buenas noches, y gracias, Miguel Alejandro, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, hermano. Igualmente buenas noches para todos. Placer.